murió, resucitó. ¿Y después qué pasó? Hay un libro en la Biblia y un autor que dijo, yo voy a seguir hablando de lo que sucedió después. Yo voy a contar una historia de lo que pasó una vez que Jesús ya no estaba, por lo menos no presente Él en carne acá. Y este libro es el libro de Hechos. Y nosotros vamos a ver durante 3 meses, en nuestros fines de semana, algunos aspectos del libro de Hechos. No vamos a poder abarcar todo Hechos, pero sí hemos llamado una iglesia de Hechos. Tanto ese que empezó allá, y esperamos que nosotros también seamos una iglesia de hechos concretos. Dije que Hechos fue escrito, en verdad, de esta manera. Fue escrito, a ver si lo tengo acá, ahí está. Fue escrito como continuación del Evangelio de Lucas, es decir, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y después escribió este otro libro que se llama Hechos. Y para que lo sepan, el autor de Hechos de los Apóstoles, así lo nombraron, él no puso ese título, pero lo nombraron así, Hechos de los Apóstoles, fue escrito por Lucas. Lo escribió en el año 80 después de Cristo, aproximadamente. Hay un poco de debate sobre esto, si fue antes o ahí, pero básicamente se ponen de acuerdo en que fue en el año 80 después de Cristo. Y después, un detalle más a tener en cuenta, tiene un propósito, tiene varios propósitos, pero uno fundamental. Según un gran autor que estamos ayudando, que nos ayude, que valga la redundancia, que se llama Justo González, dice, el propósito de este libro fue fortalecer y guiar a los cristianos en tiempos difíciles, especialmente en esos tiempos difíciles, pero van a ver que tiene mucho que ver con lo que nos puede ayudar a nosotros ahora. ¿Por qué? Por esto. En ese momento, cuando Lucas está escribiendo Hechos, en todos esos años, ¿quién estaba en el poder en ese momento? ¿Quién ocupaba el poder y con todo? El Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba absolutamente todo y planteaban unos valores que no eran los valores que Jesús les había enseñado a los discípulos. Acá viene un primer choque. Por un lado, una cultura que vive el Imperio Romano y sus valores y a la misma vez el reino de Dios y su justicia, y acá están los seguidores pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque no es que eligieron democráticamente a los romanos, impusieron su poder sobre todos los lugares como sabemos que lo hicieron. Entonces, valores que no eran los cristianos. Segunda cosa, obviamente un poder abusivo sobre los más débiles. Y había un riesgo. El riesgo era, podés perder, escuchen bien, por creer en Dios podés perder tu trabajo, por creer en Dios, en Jesús y proponer lo que Jesús... Si vivís exactamente lo que Jesús propuso, no si vas a misa y a la iglesia, eso los romanos no tenían problema. El problema es, si lo que vos crees se complica y mete en juego la política de turno y la religión de turno, podés perder tu trabajo, podés perder bienes, podés perder tu libertad y muy probablemente también podés perder tu vida. Imagínense esto, nosotros estamos hoy acá reunidos y mientras que no hagamos mucho bochinche y ruido y no molestemos mucho al gobierno de turno, no pasa nada. Pero cuando empezamos a hacer algo medio que haga ruido, de acá, el próximo fin de semana desaparece la mitad. ¿Cómo la ven? Bueno, eso es lo que pasaba. Eso es en el contexto que escribe Lucas y lo que va a empezar a enfrentar la iglesia en ese primer tiempo. Por lo tanto, no es broma, es serio. Y los romanos tienen una ideología y la ideología es meter de alguna manera en todo el mundo una ideología que es civilizar, la civilización. Ellos van a decir, a ver si me sale esta palabra, la ciudadificación. ¿Qué plantean los romanos? Vamos a construir. Vamos a demostrar que los seres humanos podemos construir ciudades, grandes ciudades, caminos. Y, por ejemplo, hicieron esto. Algunos de ustedes seguramente visitaron. Esto es en Roma, no es en Jerusalén. Pero miren lo que hicieron. Acá estuvieron los gladiadores. Acá años más tarde pusieron a los cristianos con leones. ¿Se acuerdan? Hoy lo visitan los que quieran y se ve así. Y hay partes que faltan porque la Segunda Guerra Mundial lo bombardearon y parte se arruinó. Pero amigos, los romanos hicieron cosas tremendas. Hicieron caminos que unieron ciudades con otras ciudades. ¿Saben que hoy día en Europa las cloacas
de los lugares, suena raro lo que voy a decir, las cloacas de las ciudades importantes, Roma o Londres, algunos lugares en Francia y otros lugares, todavía se usan las cloacas que hicieron los romanos. De lo bien que están hechos. De vez en cuando tienes que chequear que esté todo bien. Pero escúchenme una cosa, hay calles que todavía se usan. Los romanos tienen una idea tremenda sobre la ciudad. La ciudad. Traían mármol de Grecia, de Roma, de Egipto. Construían casas increíbles. Increíbles. Y todavía esas casas y estas construcciones están. Y no era poca cosa. Pero un pequeño detalle. ¿Quiénes tenían el poder y quiénes hacían sus casas de mármol? Los ricos, súper ricos, y los súper poderosos. Y hacían esto. Si una persona, cualquiera, en cualquier lugar, como pasaba también en Jerusalén, tenía un campito, no un gran campo, un campito, obviamente que los del poder y los que tenían mucho dinero, los romanos, no pagaban impuestos. ¿Quiénes creen que pagaban impuestos? El pueblo que estaba bajo su mando. Y si tenías un campito, decían, tenés que pagar tanto. El campesino decía, pero no puedo pagar tanto. Bueno, si vos no pagás tanto para tal día y tal mes y tal fecha, vamos a venir, te vamos a llevar, el campo va a quedar bajo nuestro poder. Y vos te vas a quedar sin campo. Y lo hicieron. Personas empezaron a perder sus tierras, su ganado, y pasaron a ser los empleados, pero prácticamente esclavos de los romanos. Y los amos de la tierra ahora fueron los romanos. Así, tremendo lo que pasó. Entonces la gente de las afueras, y mientras iban construyendo estos edificios tremendos y ciudades increíbles, la gente que empezaba a perder su tierra y demás empezaron a venir a la ciudad a buscar comida, porque no tenían comida. Y empezó a suceder algo tremendo, que mientras iban las construcciones y las casas de mármol y iba el imperio por un lado, a la misma vez había indigentes. Y pronto hubo villas miserias. Y pronto hubo gente en la calle. Como va a haber hoy acá. Y como todos los lunes ven nuestros hermanos que salen. Qué mezcla rara. Qué civilización rara. Qué civilización rara. Y en medio de eso, un manojo de, ahora quedaron 11 discípulos. ¿Se acuerdan que uno partió? Y más o menos, unas 150, 200 puede ser personas. Más o menos nuestra iglesia. Más o menos, imagínense, eso fue lo que quedó. Eso es la iglesia, cuando empezó. Y en medio de eso están estos cristianos que dicen, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Ellos también perdían su tierra. Ellos también corrían riesgo de perder su libertad. Y saben, esto es lo re sorprendente. ¿A que no saben cómo le decían los romanos a los cristianos en ese tiempo? Miren, los primeros cristianos fueron llamados ateos. Los romanos decían, estos son los ateos, estos son ateos. ¿Por qué decían que eran ateos? Por tres razones. Por tres razones. Primero, porque no adoraban a muchos dioses. Prácticamente nadie, excepto los judíos y los cristianos, todos los demás adoraban a varios dioses. Los romanos especialmente tenían muchos dioses. Y los llamaban ateos porque adoraban a un solo Dios y no muchos. La segunda razón fue porque su Dios era, decían ellos, su Dios es invisible. ¿Por qué decían su Dios es invisible? Porque los romanos construían imágenes de sus dioses. ¿Se acuerdan que después, más adelante, Pablo se va a encontrar con construcciones? Esto fue en Atenas, en otro lugar, pero los romanos lo hacían también. Y había dos cosas que no hacían los cristianos. No tenían imágenes, no se construían ninguna imagen, y no tenían un salón, un templo. No tenían templo. Se reunían en casas, porque no tenían un lugar. La sinagoga era de los judíos, pero estos no tienen dónde ir. No tienen dónde congregarse, se congregan donde puedan. Y tercera razón, les decían ateos porque no adoraban al César. Porque el tema era así. Es muy interesante cómo hacían los romanos. Entraban a cualquier lugar y decían, no hay problema que ustedes tengan sus dioses, no hay problema. Mantengan sus dioses, sigan cantando las cancioncitas que hacen. No molesta eso, no nos molesta a nosotros. Eso sí. Dos cosas. Una, al César
contribución. Y segunda, Él es Dios. Lo adoran a Él. Tengan sus dioses, pero el máximo es el César. Y si no lo hacen, ¿qué pasa? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Por eso les dije, si nos pasara a nosotros hoy, la mitad de nosotros mañana, el próximo fin de semana no estaríamos. Probablemente. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? ¿Qué hacían los cristianos para identificarse? Porque se empezó a poner brava la cosa. Bueno, podía decir, bueno, no podías poner la cruz. Entonces, ¿a que no saben qué pensaron estos cristianos? Los primeros cristianos. Dijeron, si nos encontramos dos y sospechamos que los dos somos cristianos, la clave secreta es esta. Le dicen, algunos dicen ictis o algunos ictus, y se escribe así en griego, como está allá arriba. Pero este pececito, ¿dónde lo han visto este pececito? En todos los coches, no, todos no, en muchos coches de Mar del Plata, en muchos autos está el pececito. ¿Qué es el pececito? Sale de acá. Sale de acá. ¿Y por qué tenía el pececito? Porque ictis significa pez en griego. ¿Y por qué pez? ¿Y por qué pez? Por esto, miren, porque hacían un acróstico. La primera letra, Jesús. Segunda, CH, Christus. Después la TH, Teo. Ios, hijo. Teo, Dios. Ios, hijo. Y el último, Soter, Salvador. Hacía un acróstico de la palabra ictis, que significa pez. ¿Bien? I-C-H, T-H, Y-S. Y eso era, por eso tener el pez. Y lo que hacían era esto. Venía uno y si pintaba que era cristiano, dibujaban en la tierra. Hacían así y era esto. Hacían un pez. Y si el otro escribía el pez, bien. Y si no escribía el pez, bueno, saluda a tu mamá. No sé qué dirían. Rajo. Entonces, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que ellos creían. Eso es lo que estaban diciendo. Y esto era muy jugado, porque decir eso era decir, el César no va, va este. Este es el Salvador. Este es Dios. A este vamos a adorar. ¿Qué habrá hecho la primera iglesia cuando aparece este contexto y toda esta situación? Bueno, vamos a ver. Una iglesia de hechos, y esto va a ser breve porque solamente todo esto es una introducción. ¿Ustedes tienen ayuda de memoria ahí? ¿Sí? Vamos a volver a usar la ayuda de memoria por un tiempito. El título es este, así que les doy más o menos un segundo para ponerlo. Este es el título, y no lo tienen que hacer si no quieren, por supuesto. Es libre. Si quieren hacerlo, ese es el título. Que significa pez. Muy bien. I-C-H-T-H-Y-S. ¿Ya está? ¿Sigo? Pídenle al compañero. Ahí va. Vamos a ver ahora Hechos 1, del 1 al 8. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció, esto es interesante, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Eso después de haber resucitado, se quedó. Algunos dicen que no eran 40 días literales, simbólicos, no sabemos. Una vez, mientras comía con ellos, se refiere Jesús, una vez, mientras comía con ellos, ya resucitado se refiere, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con, ¿qué cosa? Esto va a ser muy importante ahora. El Espíritu Santo va a ser muy importante en todo Hechos. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta ahí llegamos hoy por lo menos.
¿Saben? Ustedes vieron cuando ahí decía, a ver si lo podemos rebobinar. ¿Vieron cuando dice, estimado qué? Teófilo. Teófilo también, esto fue mencionado en Lucas. Si ustedes se acuerdan, los que han leído Lucas, empieza Lucas y dice, estimado. Algunos dicen, excelentísimo Teófilo. Algunas versiones dicen, ¿por qué? Porque Teófilo era un poderoso, probablemente romano. Y parece ser que Teófilo, que significa amador, amante, amador de Dios, miren qué casualidad, parece ser que Teófilo estaba interesado en este Dios. Y le decía a Lucas, que parece ser que Lucas, se cree que Lucas era el doctor, porque después lo va a mencionar Pablo. Se cree que Lucas fue doctor, un estudioso, y le manda tanto el Evangelio de Lucas como Hechos a este Teófilo. Primero, parece ser que era muy importante y tenía mucho poder y estaba interesado en Dios. Pero hay otra razón. ¿Saben cuál es? Cuando vos querías que lo que vos escribieses, lo que vos escribís, llegue a otros lados, se lo mandás a alguien que tiene dos cosas, poder y plata. Lo hacían muchos. Entonces, ¿qué hace Lucas? Dice, ¿quién puede divulgar lo que yo escribo? ¿Quién puede hacer que haya copias de copias de copias? Porque vieron, no había un botoncito que apretás y imprime. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, se lo manda a Teófilo porque probablemente se cree que Teófilo, después de leerlo él, iba a mandar a que otros escribiesen a mano todo Hechos y después se repartiera. Y eso llevaba plata y gente capacitada. Y por eso se cree que también era Teófilo. Eso como detalle. Pero sigo. Entonces le escribe todo esto y le empieza a mencionar todo lo que hemos leído recién y todo lo que él tenía en su corazón para decirle. Y esto es lo primero que quiero mencionar yo. Una iglesia de hechos, que viva esto, de este Salvador, de este pez, ¿no? Es una iglesia que sabe esperar en Dios antes de actuar. Una iglesia de hechos, primero lo que hace, no sale corriendo. Espera. Vamos a volver a mirar por qué. Miren, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Lo pueden decir conmigo? Esperen la promesa del Padre. Vamos juntos. Esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Le dice Jesús a sus seguidores, no se manden solos. No te mandes solo. Espera que venga el Espíritu. ¿Y saben qué me hace pensar a mí esto? ¿Se acuerdan Moisés? Moisés ve un día que un egipcio está maltratando a un israelita. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Dijo Moisés, yo lo voy a resolver a esto. Y va y lo mata al egipcio. ¿Saben qué es lo que no hizo Moisés? No esperó ni a Dios ni en Dios. Dijo, esto lo iba a resolver yo. ¿Y cómo le fue a Moisés? Mal, tuvo que salir corriendo. Hay otro, ¿se acuerdan otro que dijo, esto lo resuelvo yo? Se llamaba Pedro. Lo vienen a buscar a Jesús y Pedro dice, esto lo resuelvo yo. Sacan el cuchillo y dice, trac, y le tiró acá. Lo que pasa es que el tipo se corrió y le cortó la oreja. Porque no me van a decir que le apunteó la oreja porque no lo puedo creer. Que era carnicero, ¿no? No, era pescador, aunque puede ser que fileteaba bien. Eso. Pero para mí, saca y dice, ¡bum! Esto lo resuelvo yo, ¡bum! El tipo se corre y dice, ¡bum! Oreja. Y Jesús dice, no, levanta la oreja de este tipo que no se lo merece y se lo vuelve a colocar. Moisés no esperó a Dios, Pedro no esperó a Dios, vos y yo esperamos a Dios. Somos la iglesia que espera en Dios, en Dios. No es solamente, bueno, Dios está atrasado, no. Esperar en Dios. Y no salgo corriendo cuando viene una gran idea a mi cabeza, por más buena que sea. ¿Saben? Cuando empezó el grupo de los lunes, empezó todo muy paulatinamente. Empezó ayudando a una familia en un barrio después de un evento que hicimos acá llamado Eje.
Y después se fue orando, se fue consultando, hablaron con Eduardo, todo fue paulatinamente buscando que Dios nos guíe, de qué forma, cuándo, porque salir corriendo no siempre es la mejor opción. Primero, y yo te digo a vos, hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y como iglesia. Lo primero es, hay que esperar en Dios. Esperar en Dios no es pasivo, es buscarlo, es orar, es consultarnos, es consultar a otros. Muchas decisiones son buenas, pero el no esperar en Dios lo convierten en malas o no tan buenas. ¿Se acuerdan cuando dice aquel texto? No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. No es con espada, no es con tu esfuerzo, no es con tu mira qué poderoso que soy. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y yo les quiero decir esto. Chicos, sus compañeros de clase, no de acá, de colegio, necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Pero ¿saben cómo se empieza? Y esto va para todos nosotros. Se empieza a orar por ellos. Porque uno tendría, bueno, vamos a invitarlo a la iglesia y vamos a hacer que venga tal vez. Yo creo que se empieza pidiendo, Señor, ¿viste fulanito? ¿Viste fulanito o fulanita? Señor, te pido, porque su papá y mamá no andan bien. Sé de uno que está fumando porro y, Señor, si vos no lo haces, esto es imposible, porque por más que yo le hable y haga, lo primero es lo primero. Lo primero es que Dios empiece a actuar. Hay un momento donde se espera y se ora y se busca a Dios. Y Jesús les dice, ustedes esperen que venga mi poder, porque Pedrito, si vos salís corriendo, y Juan, vos seguís corriendo, y si no esperan que venga el Espíritu Santo, esto no funciona. Y lo mismo se aplica para nosotros, aunque nosotros tenemos el diario del lunes y diríamos, el Espíritu llegó y está en nosotros. Y es cierto. De todas maneras, ojo. Qué fácil nos sale salir corriendo y pensar que nosotros vamos a poder. No hay ninguna persona, ninguna sociedad, ninguna situación, ni nosotros que pueda ser transformado si no es por su Espíritu. ¿Están de acuerdo? ¿Saben por qué? Porque el fruto del Espíritu es este. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, lo que el Espíritu produce, el Espíritu lo produce, no uno, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Quién hace eso? John Terry hace eso. No, señor. No, señor. De ninguna manera. Nosotros tenemos el poder de hacerlo. No. Si no tiene mi espíritu, esto no aparece. Y esto es algo que empieza y Dios lo irá perfeccionando en nosotros hasta que Él vuelva. O todos ya amamos perfectamente y todos ya tenemos una gran alegría y una gran paz y una gran paciencia. No. Lo vamos aprendiendo y Él nos va moldeando. Entonces lo que dice Jesús, no se vayan de Jerusalén, esperen que venga lo bueno que continúa ahora. Porque continúa, no se detiene en Jesús, continúa. Y eso es lo segundo y último que quiero decir. No solamente esperar, sino luego de haber esperado, continuar lo que Jesús vino a inaugurar. Miren, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga, sobre ustedes recibirán poder y serán, ¿qué cosa? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga mi Espíritu, ahí sí salen. Y cuando salgan, tienen que salir a todos lados, hasta los confines de la tierra. Al principio no lo entendieron esto. Les costó. Después vamos a ver. Jesús, cuando muere, primero vive, comparte el reino, comparte la buena noticia, sana a la gente, muere, resucita, se va, pero manda su espíritu porque, amigos, el trabajo de Jesús todavía no terminó. ¿Saben cuál es el mensaje? No terminé todavía. Va a continuar. Va a venir el Espíritu y el Espíritu que va a estar en ustedes ahora va a continuar junto con Jesús, pero de esta manera, en nosotros. ¿Cómo continúa Jesús lo que estaba haciendo? En la iglesia, en tu vida. El Espíritu dentro tuyo empieza o continúa lo que Él empezó, mejor dicho. Y mire lo que le interesaba a Jesús. ¿Qué tan interesado estaría que dijo que durante 40 días, de esto lo dice Lucas, durante 40 días se le apareció y le habló acerca de qué cosa? Del reino de Dios. Eso es muy arriesgado. ¿Por qué? El reino de turno es el Imperio Romano. Y el reino que va a chocar con este reino poderoso imperio
es el reino de Dios. Les hago una pregunta. El reino actual, no el del gobierno nuestro, el reino actual. Ojo por ojo, diente por diente. Si te la hacen, devuélvesela. Si podés guardarte una plata de más, guárdatela. A tu señora, sí, insultala de arriba abajo, aunque hoy están haciendo algunas cosas diferentes a favor de que eso no suceda. Pero la manera en que hoy nos movemos, ¿chocan los reinos con el reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si nosotros vivimos el reino de Dios? Y decimos, no, yo eso no lo voy a hacer. Nosotros no vamos a ir por ahí. ¿Qué pasa? Yo conozco gente que por haber vivido el reino de Dios y su justicia en su trabajo, perdieron su trabajo. Ahora. Porque el jefe les pedía hacer una cosa que ellos dijeron, no, yo no puedo hacer eso. No lo puedo hacer. No, porque si yo hago eso, es corrupción. Y en el reino de Dios me enseñaron otra cosa. Dios me dice otra cosa. Van a chocar. Probablemente en muchos aspectos. Y yo acá tengo dudas si nosotros los cristianos hemos entendido que Jesús murió y resucitó no para que hagamos la plancha. Y vengamos a la iglesia todos los fines de semana y digamos, Dios nos salvó, menos mal. Los demás, Jesús vino, murió, resucitó, no para que hagamos la plancha. Y envía el Espíritu, no para que digamos, qué lindo recibir su amor, qué lindo tener su paz. Claro que es lindo y está buenísimo. Pero Él está pensando otra cosa. Está pensando, ahora que mi Espíritu está en ustedes, vayan. Vayan a los rincones de Mar del Plata. Vayan a su trabajo. Vayan a la facultad. Vayan a la escuela. Vayan al barrio. Lleven mi mensaje. Eso es. ¿Habrá entendido Pedro? ¿Habrá entendido Juan? ¿Habrá entendido María Magdalena? ¿O todavía estaba María, la mamá de Jesús? ¿Habrán entendido? Miren, mientras los romanos construyen su ruidoso imperio de civilización, Jesús silenciosamente prepara a su iglesia para construir un reino que transforma la historia y hace nuevo el corazón. Eso es lo que quiere decir Hechos acá. Los romanos ¿saben cuándo vieron esa imagen del Coliseo? ¿Saben cuándo se terminó de hacer el Coliseo? ¿A qué no saben qué año? ¿Alguien sabe? Chicos, historia, vamos. En el año 80 después de Cristo. ¿Cuándo se escribió Hechos? En el año 80 después de Cristo. Mientras se estaba haciendo el Coliseo, estaban haciendo la primera iglesia. Y van a chocar dos reinos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, como resumen, más que llevar el pez Itzis en el auto, es necesario llevarlo en el corazón. A la vida cotidiana, al barrio, al trabajo, a la escuela, a casa. No tanto en palabras, sino en hechos. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él sí te puede salvar la vida, la familia, la salud, el bienestar. Y aunque no tengas tanta plata, lo que te salva no es la plata y no es tener otra casa y otra casa. Y aunque siempre decimos, no hay nada malo, pero eso no te salva. Lo que te salva es Jesucristo. Amén. Lucas nos viene a decir, la iglesia de aquel entonces recibió este mensaje. ¿Qué van a hacer? ¿Van a esperar en Dios? Y después, ¿van a continuar lo que Jesús vino a hacer? ¿Lo que Él vino a inaugurar, su reino? Ese es un desafío que lo vamos a tener que decidir cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Se dice que Lucas escribió 3 libros. Escribió Lucas el Evangelio, escribió Hechos, y hay un libro que no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. ¿Y saben qué sospechan muchos? Que probablemente no se encontró a propósito. Porque capaz que Dios dice, ¿saben qué? El tercero lo van a tener que escribir ustedes.
Y yo creo que Dios nos está diciendo, lo que continúa, escríbanlo ustedes, nosotros. Hoy lo podemos decidir, o podemos seguir decidiéndolo, continuar decidiéndolo. Oramos. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por esto que hemos visto. Es impresionante el Imperio Romano. Tremendo. Podemos ver sus efectos hasta el día de hoy en construcciones y en muchos lugares del mundo. Pero hay un reino que vino a instalarse para siempre. Y hay una manera de hacer justicia social, espiritual, que vino para quedarse para siempre. Y es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y Señor, nosotros vivimos en un mundo que a veces se parece mucho a ese mundo de hace muchos años atrás, que recién veíamos. Donde hay violencia, injusticia, donde solamente gobiernan los poderosos y los muy, 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 muy ricos. Donde se deja gente a un costado. Donde hay soledad, donde hay frío, donde hay de toda clase de situaciones que son increíbles que suceden mientras crece el poder de la tecnología. Y decimos, estamos comunicados, porque ahora todos tenemos estos celulares y están buenísimos los celulares y todo eso, pero Señor, a la misma vez hay soledad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en la era de la gran tecnología estemos como estamos? Y hemos mejorado la medicina y tantas otras cosas. Sin embargo, el ser humano sigue enfermo. Y vos traes tu reino. Una iglesia de hechos. Eso estás esperando. Moriste por eso, resucitaste para eso y enviaste a tu Espíritu Santo para que lo logremos juntos. Bendito sea tu nombre. Que lo logremos y que esta serie sea de mucha bendición y inspiración para nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.